Hola, en nombre de Andy Graf les doy la bienvenida a esta conferencia llamada Agregando Valor en la Era del Teletrabajo. Antes de comenzar, me imagino que muchos de ustedes han tenido que adelantarse al tema del teletrabajo porque no lo tenían contemplado en su compañía, mientras que otras empresas venían implementando ya con tiempo este tema del teletrabajo suplementario, pero la pandemia nos ha llevado a volvernos teletrabajadores de tiempo completo. El objetivo de esta charla es que podamos identificar comportamientos, competencias, habilidades que nos van a permitir realmente agregar valor en la era del COVID-19. Antes de comenzar, es importante que analicemos un poco qué está implicando el teletrabajo para las empresas y sus colaboradores. Lo primero, el teletrabajo tiene pros, por supuesto. Nos está evitando ahorros, nos está generando ahorros en el transporte, nos está generando ahorros en el tiempo, nos está dejando probablemente más tiempo para trabajar, menos tiempo para movilizarnos, nos está ayudando a desarrollar nuevas habilidades, habilidades digitales, tecnológicas, nos está obligando a ser más creativos en la forma de hacer las cosas. Ha desarrollado en nosotros también un sentimiento de empatía, colaboración, compromiso con la organización, pero también ha traído cosas que podrían no ser tan positivas para todos. El teletrabajo tiene también contras y es allí donde es importante que analicemos claramente cuál está siendo la situación para cada miembro de la empresa. Los contras del teletrabajo están básicamente basados en las dificultades con las relaciones interpersonales. Pasamos de vernos, sentirnos, escucharnos claramente, de compartir otros espacios, a limitarnos a los espacios que nos permiten las reuniones. Se está perdiendo tal vez el sentido de pertenencia si las empresas no hacen algo al respecto. Podría haber pérdida de productividad si no está bien organizado el equipo, si no están bien organizadas las rutinas, si estamos teniendo interrupciones con las que no contábamos. También puede haber pérdida de control en la gestión de algunas personas si los líderes no están ahí en la jugada dándose cuenta de qué está pasando. Hay una afectación enorme de la vida personal y aquí es tal vez donde más empatía debemos tener con los colaboradores. Entender cómo es la situación de cada uno, sobre todo para aquellos que son padres o madres de familia. Podríamos estar sufriendo de exceso o escaso nivel de exigencia laboral. La mayoría de las empresas se están quejando porque están trabajando ahora más que nunca, porque el tema de los horarios cruzó el límite. Ya es muy difícil separar la vida personal de la vida laboral. Antes íbamos a la oficina donde incluso nos decían no traiga asuntos personales al trabajo y ahora fue el trabajo en el que se metió en nuestra vida personal y familiar. Y ahí tenemos que evaluar muy bien cómo está siendo la situación de cada colaborador. Podemos estar teniendo exceso de reuniones por ese miedo a perder el control de la gente. Entonces, para los líderes la invitación es a evaluar muy bien si nos estamos excediendo en el control o si nos estamos excediendo en el abandono con las personas. Esto como para hacer toda la introducción a cómo vamos a poder agregar valor especialmente. Y yo creo que la primera regla para agregar valor en la era del teletrabajo parte de la empatía, pero empatía de parte y parte, no solamente empatía de los líderes hacia sus colaboradores, desde el entendimiento de las situaciones reales, de los problemas, de las dificultades, del exceso de trabajo, del abandono, sino también empatía desde los colaboradores hacia sus líderes, porque los líderes están teniendo retos diferentes. Lo que antes nos funcionaba ahora ya no nos funciona y esto es lo que hay. Ahora hay que generar resultados más que antes, hay que buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y los líderes son también seres humanos, también están cargando con su tema emocional, con la incertidumbre y el miedo de los demás colaboradores. Empatía con la compañía, porque la compañía está seguramente haciendo grandes esfuerzos por poder conservar la nómina. Y obviamente, desde el otro lado, la compañía hacia sus colaboradores, los líderes hacia su equipo. Entonces, poder entender toda esa dinámica va a ser fundamental si queremos realmente agregar valor en la era del teletrabajo. Así que bienvenidos y antes de entrar en materia, quiero que podamos alinear algunos conceptos que van a ser fundamentales en el desarrollo de esta charla. Primero, comportamientos.
Desde mi estilo de comportamiento, ¿cómo puedo yo agregar valor o de dónde tengo que trabajar con más fuerza para agregar valor a mi equipo, a la compañía de los resultados? Desde las competencias, entendiendo competencias como esas características del ser y del saber, ¿qué competencias agregan más valor ahora que antes? Desde las habilidades, las naturales, las aprendidas, ¿qué me va a aportar para poder realizar mejor las tareas? Desde mi actitud, ¿qué actitud es la que aporta y qué actitud es la que resta? Y desde los conocimientos adquiridos, ¿qué conocimientos puedo yo compartir con el equipo como una manera de agregar valor? ¿Qué conocimientos puedo yo poner en función de mis tareas y de mis resultados para poder crecer junto con mi empresa? Entonces empecemos por la primera parte, comportamientos. Aquí me gustaría recordarles a muchos que seguramente ya lo han oído o a otros contarles que en estilos de comportamiento nosotros hablamos mucho del método de los colores. Nos encanta porque de hecho está muy relacionado con la industria. El método de los colores nos habla de unos estilos de comportamiento de 4, que obviamente tienen su significado desde el color. Entonces nos dice que hay personas con estilo de comportamiento rojo, el rojo es un color que representa contundencia, determinación, fuerza, y son aquellas personas que son con tendencia a ser muy de la razón, la lógica, los hechos, lo demostrable, y además son supremamente activas, tienen un alto nivel de celeridad, todo lo quieren pronto, todo es para allá, y son supremamente orientadas al resultado. Hay otro estilo de comportamiento que es el amarillo. El amarillo son aquellas personas que son más emotivas, están más orientadas a las emociones, las sensaciones, a las personas, son más expresivas y son activos, también manejan un poco más de afán, un alto nivel de celeridad. El amarillo es alegría, el amarillo también es un color con fuerza, el amarillo es un color cálido. Tenemos el estilo verde. El verde son personas orientadas a las emociones, a las personas, son cálidas, son armoniosas y son pausadas, son tranquilas, son conciliadoras. El verde es un color que representa armonía. Tenemos entonces ya como cuarto estilo de comportamiento el estilo azul, que lo tienen aquellas personas que son supremamente racionales, enfocados en hechos, datos, cifras, lo demostrable, pero que manejan un mayor nivel de calma y autocontrol. Son más serias, de hecho es un color mucho más formal y eso representa lo que realmente es la esencia del azul. Rápidamente les voy a contar cómo son y cómo están siendo o cómo están agregando valor desde ese estilo de comportamiento en la era del teletrabajo. Los rojos son personas que buscan tener el control. De hecho, en esta área de teletrabajo son los que todo el tiempo llaman, están ahí pendientes de qué está pasando, porque el tema de tener el control es fundamental para ellos. Y eso puede ser un gran aporte al equipo en época de teletrabajo, pero también podrían estar excediéndose y generando algunos desgastes que tenemos que empezar a revisar y a atender. Los rojos son muy directos para decir las cosas, van al grano, no pierden tiempo, son muy prácticos, les gusta lo funcional. Probablemente ahora están diciendo, esto ya no nos funciona porque el mundo cambió, hagámoslo de esta otra manera porque así nos va a generar resultados en el corto plazo. Son exigentes, presionan, empujan, hacen que las cosas pasen en los equipos. Les gustan los resultados, les gustan las cosas rápido, les gustan los retos y esta nueva normalidad es un reto para ellos y para todos. Limitantes son excesivamente controladores y como les decía ahora, eso puede estar generando un poco de malestar en los equipos. Tienden a ser muy impacientes y muy acelerados. Entonces quieren todo para allá y de pronto nos están llenando de trabajo que no nos está permitiendo espacio para otras cosas. Desde el tema de agregar valor en el teletrabajo, el perfil rojo agrega valor desde esa capacidad de orientarse al resultado, de recordarnos cuál es la meta y darnos todo el empuje para que podamos lograrla, pero podrían estar restando valor desde la impaciencia, desde el exceso de control. Aquí el exceso de control yo lo veo como algo que puede ser positivo y puede ser negativo. Como les digo, todo en la justa medida. Así que si alguno de ustedes es rojo, tenga presente que el tema de la orientación al resultado va a ser un gran valor para agregar al equipo, pero el tema del control hay que trabajarlo en su justa medida.
Pasemos al estilo de comportamiento amarillo. El amarillo busca reconocimiento, le gusta sentirse parte importante del equipo, le gusta proponer, le gusta lucirse. Recordemos que es emotivo y muy activo. Es comunicativo, es muy elocuente, probablemente está siendo hábil en las reuniones virtuales para poder expresar lo que piensa y siente. Es muy sociable, es espontáneo, es el que está buscando que podamos tener espacios de encuentro más allá de las reuniones, así sea con el Zoom virtual los viernes en la tarde para conversar de otros temas, pero nos ayuda a generar cohesión del equipo. Les gustan los cambios, así que frente a este nuevo reto está proponiendo nuevas ideas, es el que está buscando nuevas herramientas para que podamos hacer reuniones más efectivas, le gusta expresarse. Sus limitantes es que son supremamente dispersos. Entonces, el tema de llevar una agenda en el orden que es, o el tema de manejo del tiempo, probablemente le está costando bastante en esta era de teletrabajo, donde tenemos más distracciones que antes, o por lo menos quienes viven con niños o tienen familias grandes se pueden estar dispersando con mayor facilidad. Tienden a ser subjetivos y un poco más volubles. Sus cambios de estado de ánimo, su manejo emocional puede ser un poco más complejo. Entonces, ¿cuál es la forma como agregan valor los amarillos? Desde la creatividad definitivamente, desde las nuevas ideas, desde hacer las cosas diferentes, desde la sociabilidad agregan valor porque nos ayudan a mantener el equipo en contacto y cohesionado, pero también eso los está afectando emocionalmente. El hecho de no poder ver a la gente, sentir a la gente como solíamos hacerlo en la oficina, nos puede estar afectando desde las emociones. Y donde hay que poner más atención es el tema de la dispersión. Así que los amarillos deben buscar herramientas que les permitan, alarmas, lo que sea necesario, que les permitan estar enfocados en las tareas que se han propuesto o que han planeado para cada día. Bueno, me imagino que ya muchos se están identificando acá. Vamos a ver entonces el estilo verde. Recordemos que el verde es emotivo y es pausado. Busca armonía, quiere estar tranquilo, no le gusta la incertidumbre, probablemente le está costando este tema y está requiriendo más acompañamiento y contención de parte de su líder y de su equipo. Así que si ustedes identifican verdes en el equipo, estén más presentes, estén ahí, acompáñenlo, háganle seguimiento, porque le puede estar dando muy duro el tema del cambio y la incertidumbre. Son reservados, son diplomáticos, tienden a ser muy conciliadores, son mediadores, son perfectos para mediar en estas situaciones, para tener conversaciones profundas con los otros miembros del equipo. Les gustan las relaciones armónicas, les gustan las normas claras, tienden a ser muy disciplinados, son estables, saben llevar claramente procedimientos, probablemente se les esté facilitando el tema del teletrabajo desde ahí, desde seguir llevando los procesos, desde la disciplina, las rutinas. Limitantes, el tema de resistencia al cambio. Frente a este tema de tanta incertidumbre, es probable que al inicio todos se hayan sentido un poco bloqueados con lo que está pasando y eso haya restado algo de productividad. Les dificultan el tema de la multitarea, entonces es mejor empezar a asignarles de a una tarea a la vez. Pueden ser muy eficientes, pero les gusta una a la vez. Y tienden a ceder su punto de vista para evitar la controversia. Entonces, a veces no son muy asertivos o no expresan de manera espontánea lo que pueden estar pensando o sintiendo. ¿Cómo agregan valor en el teletrabajo? El tema de procedimientos claros, de invitar a los otros a que sigan los procesos, el tema de mantener la calma, de poder regular sus emociones va a ser fundamental, pero también a veces pueden ralentizar un poco las actividades, pueden tomarse más tiempo de lo necesario y no trabajan bien bajo presión. Entonces, ahí hay que atender ese punto y quienes lideran personas verdes, tener en cuenta que si yo los presiono mucho, los bloqueo. Entonces, procurar un ambiente de armonía y acompañamiento con los verdes. Por último, veamos el estilo de comportamiento azul. Recordemos que son muy desde la razón y son pausados, tranquilos. Buscan la calidad, quieren las cosas bien hechas, le aportan al equipo que las cosas no solo se hagan, sino que se hagan bien. Son muy rigurosos, son metódicos, son perfeccionistas, son serios y tienen otra ventaja importantísima en esta época de teletrabajo: enfocadísimos, se enfocan en una cosa y pueden estar todo el día trabajándola sin dispersión. Entonces eso les facilita que aún estando en casa con ciertas distracciones, el azul va a procurar estar siempre muy enfocado en la tarea.
¿Qué les gustan? Altos estándares, cosas bien hechas, oportunidades para poder hacer análisis, les gusta lo específico, lo exacto, son muy buenos manejando el tiempo. Limitantes, a veces se pegan de pequeñas cosas y pierden la visión global. Es probable que estén tan apegados al plan que se hizo desde finales del año pasado que les esté costando flexibilizarse frente a los nuevos retos que implica la pandemia. Tienden a ser percibidos un poco distantes y fríos. Entonces, si el azul no está contactando permanentemente a su equipo, podría aislarse demasiado y perder un poco ese tema de articular al grupo. ¿Cómo agregan valor en la era del teletrabajo? Primero, orden. Son los que nos organizan, nos ayudan a planear, nos ayudan a organizar las agendas, hacen buenos análisis, tienen buen manejo del tiempo, pero el tema de la interacción es donde tienen que cuidarse especialmente para no ir a desarticularse en el equipo. Muy bien, entonces así es como podemos agregar valor desde nuestro estilo de comportamiento o desde identificar el estilo de comportamiento de los miembros del equipo e invitarlos a que empiecen a agregar valor desde aquello que son, porque esto es lo que somos, desde nuestro temperamento. Vamos a ver entonces desde las competencias cómo podemos agregar valor. Y vamos a identificar 4 competencias que son críticas para poder generar resultados en el teletrabajo. La primera es la adaptación al cambio. Así nos haya tocado a la fuerza, quien no se esté transformando con esto, se va a quedar atrás. La segunda tiene que ver con la planeación, con aprender a manejar el tiempo, aprender a priorizar, tener el criterio para hacer los análisis de qué me sirve ahora y qué definitivamente ya no me sirve. La tercera es la orientación al resultado, claridad en la meta, en la tarea, saber los cómo voy a llegar allá. Y la cuarta tiene que ver con la autogestión. ¿Cómo me estoy atendiendo? ¿Cómo me estoy haciendo cargo de mis propias emociones, de mis dificultades? ¿Cómo estoy atendiendo el tema de la actitud para poder agregar valor? Entonces empecemos con el tema de la adaptación al cambio. La adaptación al cambio pues implica obviamente flexibilidad. Lo que nos funcionaba hace 4 o 5 meses ya no nos funciona. Por más que queramos estar apegados al libreto, a la planeación estratégica que hicimos a finales del año pasado, principios de este año, hay que ser flexibles porque ya no funcionan las mismas cosas. Darwin decía que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. ¿Cómo está haciendo esa respuesta al cambio desde cada uno? Yo estoy poniendo resistencia y sigo en la etapa de no quiero, no quiero. O ya entendí que por más que yo no quiera, tengo que transformarme porque si no me transformo me quedo. Entonces, muchos de nosotros probablemente cuando inició la pandemia estábamos en la etapa de la aceptación, el tener que aceptar que el mundo ya no va a ser igual, las cosas no van a ser como antes, para luego entrar en la etapa de la adaptación. Listo, ya acepté que el mundo no va a ser igual, ahora el tema es yo cómo me voy a adaptar, de qué manera tengo que transformarme para evolucionar con el entorno. Y ahí está el gran reto. Pregúntense, ¿qué transformaciones han podido lograr desde ustedes mismos? ¿Qué paradigmas están teniendo que romper? Las compañías están teniendo que romper paradigmas. El solo paradigma que tenían muchas de que si la gente no está en la oficina, si yo no lo estoy viendo, si no están calentando puestos, es que no están trabajando. Ahora nos tocó confiar, empoderar y confiar. Eso implica romper muchos paradigmas. Paradigmas frente a la tecnología. Es que lo que no se hace de manera presencial no funciona. La tecnología nos ha demostrado que podemos seguir generando resultados con reuniones virtuales, con aplicaciones de manejo de proyectos, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo me estoy transformando yo? En esa adaptación al cambio viene también una habilidad fundamental y es saber desistir. Como ya les dije, lo que nos funcionaba antes no nos funciona ahora. Entonces, en la medida en que yo aprendo a identificar de todas esas tareas diarias, de todos esos planes que tenía, cuáles ya no me van a funcionar o cuáles voy a tener que aplazar porque aquí y ahora no funcionan, va a ser fundamental. Y así dejamos de llenarnos de una cantidad de tareas que son innecesarias y que no le están agregando valor a la compañía, a mis resultados, a mi equipo y a mí como ser humano. Y para eso pues tenemos una herramienta importante que es la ley de Pareto.
No sé si ustedes han oído hablar de Wilfredo Pareto, quien a finales del siglo XIX creó esta teoría, que más que teoría viene desde la experiencia, donde básicamente nos dice que del 80% de nuestras consecuencias, de nuestras acciones, perdón, obtenemos tal vez solo el 20% de nuestros resultados. Y al contrario, el 20% de lo que hacemos nos puede generar el 80% de nuestros resultados. Entonces, aquí había el tema. ¿Cómo puedo identificar cuáles son esas acciones que me van a representar el 80% de los resultados? Porque ese 20% de las acciones es donde me voy a tener que concentrar para ser mucho más productivo. ¿Y cuál es el 80% de las acciones que solo me generan el 20% de mis resultados? Entonces va a ser clave que aprendamos a priorizar desde ahí, que revisemos realmente qué es lo que hacemos cada día, qué funciona en esta nueva normalidad, qué no me está aportando, qué me aporta ese 80%, y así empiezo a eliminar y puedo ser mucho más productivo. Incluso puedo tener más tiempo para atender asuntos familiares, para hacer reuniones de valor con mi equipo. Eso es agregar valor. Y aquí viene otra habilidad que le aporta a lo anterior y es la conciencia. ¿Qué tan consciente soy yo de esas conductas que me ayudan a ser mucho más productivo, de esos elementos que le aportan al desarrollo de la tarea? Y para eso va a ser clave que permanentemente nos preguntemos, ¿por qué o para qué tengo que hacer esta tarea? ¿Para qué hago esto? ¿Cuál es el aporte real? Y en función de eso, simplemente clasificar, priorizar o eliminar. Así que los invito a que hagan este ejercicio en algún momento del día, en sus casas, mañana, cuando puedan, y es que hagan una lista de actividades diarias, anoten realmente cuánto tiempo y esfuerzo les está requiriendo cada actividad y qué valor real está agregando a los resultados. Analícenlas concienzudamente y miren si hay cosas que pueden eliminar o lleguen a acuerdos con su líder o lleguen a acuerdos con su equipo para que puedan ser mucho más eficientes. Muy bien, pasemos a la siguiente competencia. Esta competencia tiene que ver con la planeación, que también está ligada a lo anterior. Todas ellas están conectadas de alguna manera. En planeación nos referimos a esa capacidad de determinar eficazmente cuáles son mis metas, cuáles son mis prioridades, cuáles son mis acciones, los responsables, los plazos, entre otras. Para hacer una buena planeación es importante que yo aprenda también a gestionar el tiempo. Gestionar el tiempo no es fácil y más cuando las rutinas nos cambiaron. Veníamos de unas rutinas muy claras a que las rutinas se desordenaran y se mezclaran los asuntos personales con la vida laboral. Mientras que en el momento en que salíamos de casa y llegábamos a la oficina, toda nuestra energía estaba puesta solamente en el trabajo. Ahora el tema casa-oficina se mezcló y es difícil determinar cuáles van a ser los espacios para cada asunto. Y en ese sentido, pues el tiempo va a suponer primero disciplina personal, que yo me levante a la hora que tengo que levantarte para que me rinda el día, que me bañe, me organice y me obligue a sentarme en el puesto como si estuviera en la oficina, porque a veces el tema de trabajar en la cama, en pijama, puede restar un poco de orden y productividad desde ahí. Que yo tenga muy claros mis propósitos, que haya hecho esa ley de Pareto para saber en qué me voy a enfocar y qué definitivamente no voy a hacer, que tenga clarísimas mis prioridades. Y para eso, pues les tengo aquí una serie de recomendaciones. Primero, diariamente, muy temprano en la mañana, o ojalá la noche anterior, hagan la planeación de lo que van a hacer en el día. Y no solo hagan el listado de las actividades, pongan a un lado cuál debería hacerse primero, clasifíquenla en función de esta ley de Pareto que acabamos de mencionar, prioricen, elaboren un plan de trabajo para cada una, identifiquen cuánto tiempo les va a tomar cada actividad, cada reto o cada tarea. Inclusive, saquen un espacio de tiempo para los imprevistos porque les aseguro que su líder los va a llamar a pedirle cosas que ustedes no tenían allí o que van a surgir inconvenientes con clientes o con proveedores. Establezcan muy claramente las metas y concéntrense en el resultado, el logro. No se queden en cosas que no van a aportar valor. Sean prácticos y sean flexibles.
porque habrá cosas que voy a tener que cambiar desde ahí. Deleguen cuando sea necesario. Si ustedes tienen en su equipo personal de apoyo, entiendan que hay cosas que van a poder delegar. Eviten distracciones e interrupciones. Estar en casa no es fácil. Busquen un lugar apropiado, donde puedan estar a puerta cerrada, donde nada los distraiga. Pero eso sí, también pongan alarmas para que almuercen, para que atiendan sus propias necesidades. Evalúen sus avances, miren cómo les está yendo para que al final del día, en la noche, ustedes puedan empezar a señalar aquello que lograron y analizar muy bien qué no logré y por qué no lo logré. ¿Qué está pasando? ¿Es falta de motivación? ¿No tengo claridad? ¿Me faltan recursos o herramientas para lograr esa actividad? ¿O a quién le voy a pedir apoyo? Para gestionar el tiempo de hacer una buena planeación, pues necesito capacidad de análisis. Y aquí viene el tema del criterio. El criterio es conocimiento más experiencia. Desde mi criterio, desde lo que yo sé, desde aquello que he vivido, que vengo viviendo desde marzo que empezó la pandemia, con una actitud crítica que agrega valor y que no agrega. Y aquí viene el tema de aprender a priorizar. Entran las dos variables fundamentales de la priorización. Primero, analizar si eso que yo planeo hacer es realmente importante. Y la importancia la definimos desde el cómo agrega valor. Si cuando yo me pregunto, ¿para qué tengo que hacer esto? ¿Qué valor va a agregar? ¿Cómo es ese balance del 80% del 20% de la ley de Pareto? Y mi respuesta es que tal vez no es mucho, entonces no es importante, va a estar en la línea de abajo. Y segunda variable, ¿qué tan urgente es? Si tiene consecuencias graves, el no ejecutarlo oportunamente. Pero a veces creemos que todo es urgente cuando realmente no lo es. Entonces, de manera muy concienzuda, analizar qué es importante, qué es urgente y cómo confluyen estas dos variables. Hay algo que yo tengo en mi lista y definitivamente no es urgente y tampoco agrega valor, pues lo elimino o lo aplazo o lo dejo para el año entrante, pero no lo hago porque me va a restar el tiempo que necesito para que lo que es realmente urgente e importante. Si lo que yo tengo que hacer es, tiene que ser oportuno, pero realmente no agrega mucho valor, busco a quién delegárselo. Entonces, subcontrato o delego en otras personas que pueden ser de apoyo. Si lo que yo necesito hacer no es urgente, pero sí muy importante porque agrega valor, pues yo lo programo poniéndole alguna seña que diga que es prioritario y lo tengo ahí, lo ejecuto ese día, así no lo ejecute a primera hora del día, pero lo ejecuto ese día porque eso van a depender el 80% de mis resultados. Si cuando hago el análisis me da que es muy urgente y además es supremamente importante, lo ejecuto ya, de inmediato. Va a ser la primera actividad que voy a hacer en el día. Y una vez la ejecuto, pues ya sigo con las que programé con prioridad. Entonces, si yo logro tener como esa criticidad de analizar las cosas desde ahí, pues voy a ser mucho más eficiente y productivo. Voy a realmente agregar valor en la era del teletrabajo. Responsabilidad. Esto puede ser vista como una competencia, una habilidad o tenemos que preguntarnos qué tan responsable soy. La responsabilidad es esa conducta que me lleva a hacerme cargo de las funciones y tareas que me asignaron. Me hago cargo de verdad, además con calidad y de manera oportuna. Agrego valor desde la responsabilidad. ¿Qué tan responsable estoy siendo yo? Conmigo, con mi familia, con mi compañía, con mi equipo, con mi líder, y más en una época donde no podemos descuidarnos. Tenemos que estar en la jugada porque hay mucho en riesgo. Y aquí viene un tema fundamental en esa etapa, en esas competencias de planeación, y es cómo logro el balance vida-trabajo, vida personal-trabajo. Lleguen a acuerdos con su familia, acuerdos con la familia, es decir, muy bien, voy a programar que mi trabajo termine a las 12:30 para que de 12:30 a 1:30 podamos almorzar juntos y voy a tratar de cortar a las 6 de la tarde para poder dedicarle tiempo a la familia. Los que tienen hijos pequeños entienden que este tema es fundamental
y que a veces nuestra compañía no lo está entendiendo, o nuestros líderes no lo entienden, o nuestros compañeros, y tenemos que empezar a llegar a acuerdos, decir, hey, equipo, ¿cómo vamos a trazar la cancha? ¿Cómo vamos a delimitar los espacios para que podamos ser muy productivos, pero también tener equilibrio entre nuestra vida familiar y personal? ¿A qué horas vamos a arrancar las funciones? ¿A qué horas vamos a parar para almorzar? ¿En qué horarios vamos a programar las reuniones para que no estén interviniendo en nuestra vida personal y familiar? Porque se están excediendo las compañías en los horarios de trabajo. Los colaboradores no están teniendo claros los límites de los horarios y al final la gente se quema. Nos vamos a quemar si no logramos hacer este balance. Acuerdos con mi líder, acuerdos con mi equipo, acuerdos con mi familia. Y ser más productivos, porque en la medida en que aprendamos a manejar el tiempo, a priorizar y a usar la ley de Pareto, les aseguro que en 6, 8 horas vamos a lograr mucho más de lo que estamos logrando con esos horarios de 12 horas laborales diarias que estamos teniendo hoy en día. Muy bien, vamos a la tercera competencia, orientación al resultado. Foco en la meta, foco en lo que necesito lograr, foco en aquello que realmente le agrega valor al resultado. ¿Cómo puedo ser más eficaz? ¿Cómo puedo hacer las cosas con mayor calidad y sobre todo con oportunidad? Aquí, por ejemplo, los rojos son muy buenos y yo les dije que los rojos tienen clarísimo el tema del resultado y empujan y se la luchan y como son tan pragmáticos, probablemente los de estilo rojo están ya deshaciéndose de aquellas tareas que no aportan valor. Entonces, aprendamos de ese estilo este tema de la orientación al resultado. El tema de la previsión. Parte de la orientación al resultado es ser más precavidos, esa capacidad de anticiparnos a los hechos, a las futuras contingencias. Y aquí el azul es el rey, porque al azul le gusta planear, anticipar y desde el realismo y la objetividad analizar qué puede salir bien, qué puede salir mal. Y si yo me anticipo y lo tengo ahí sobre la mesa, voy a poder separar esos espacios que me van a permitir atender esas contingencias. Y viene entonces el tema final que es la autogestión. Esa es una competencia fundamental en este momento. Y aquí vamos a entrar en un tema que es un poco más personal. Autogestión implica revisarme y preguntarme cómo estoy yo emocionalmente. ¿Qué está pasando realmente conmigo? ¿Tengo miedo? ¿Tengo tristeza? ¿Tengo rabia? Esta época de incertidumbre genera cualquier cantidad de emociones, muchas encontradas. O tengo ilusión, porque para muchos esto está representando la ilusión de reinventarse y de hacer las cosas de manera distinta. La ilusión de que por fin en mi compañía se den cuenta que hay otras maneras de hacer las cosas. Autogestión es revisar, identificar mis propias emociones, identificar cuáles están siendo mis dificultades. Yo les hablé al principio de los contras del teletrabajo. En la autogestión yo identifico qué está jugando en mi contra en esta situación de teletrabajo y cómo voy a poder hacerme cargo de ello. Si está jugando en mi contra, que estoy interfiriendo en las relaciones familiares porque es que en mi casa ya no me soportan de reunión en reunión, porque nunca estoy a tiempo para almorzar, porque ya no los veo a pesar de que estoy en casa, ¿qué solución le voy a dar? ¿A qué acuerdos voy a llegar y con quién? Si el tema de la autogestión es que estoy paranoico y bloqueado porque esto es horrible, terrible y no sabemos qué va a pasar, pues de pronto es necesario que yo busque ayuda. Y hay profesionales que me pueden ayudar con eso. O puedo hablar con un compañero, con mi jefe, que me dé todo el acompañamiento que estoy necesitando. Eso también es autogestionarse. Entonces yo primero identifico mis emociones, identifico mis dificultades, identifico mis debilidades y busco las maneras como me voy a hacer cargo de ellas o identifico quién me puede ayudar en este momento, con quién puedo contar, pero yo necesito hacerme cargo de mí mismo para poder rendir en el trabajo, para poder aportar y agregar valor en esta era de COVID-19. Así que pregúntense, ¿qué les está limitando su capacidad de autogestión? Y la invitación es el que se hagan cargo. Entonces, para recoger o resumir un poco, revisemos cómo nuestro estilo de comportamiento y cómo podemos agregar más valor desde ahí o qué tenemos que atender. ¿Cómo estamos en esas 4 competencias de las que hablamos? En adaptación al cambio, en planeación, en orientación al resultado y en autogestión. ¿Cómo estamos manejando el tiempo?
qué está pasando ahí, si nos está faltando de pronto aprender a clasificar mejor las actividades, si lo que tenemos es que aprender a desistir de lo que no agrega valor. ¿Cómo vamos a utilizar la herramienta de la ley de Pareto para poder priorizar, clasificar y ser mucho más eficientes y productivos? ¿Y a qué acuerdos vamos a llegar con nuestros líderes, con nuestro equipo, con nuestros colaboradores y con nuestra familia para que podamos generar bienestar en el equipo y en nuestra vida personal? Señoras y señores, eso fue todo por hoy. En nombre de Andy Graf les doy las gracias por su atención. Cualquier duda la podemos solucionar en el chat y les deseo que tengan un feliz día. Muchas gracias.